En el vídeo de hoy. Napoleón Bonaparte. Parte 1. Nacido como Napoleone di Bonaparte en 1769 en Ajaccio, isla de Córcega, solo un año después de que Francia comprara la isla a la República de Génova. Napoleone, años después, cambió su nombre por el afrancesado Napoleón Bonaparte. Su familia formaba parte de la nobleza local. Su padre, Carlo Bonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 representante de Córcega en la corte de Luis XVI, lugar donde permaneció durante años, por lo que fue su madre, María Letizia Ramolino, la figura fundamental de su niñez. Adelantada a su época, exigía que sus 8 hijos se bañaran a diario, cuando lo común era una vez al mes. Napoleón, huraño y taciturno, se mantuvo apartado de sus compañeros. Le gustaba estar solo para meditar y sentía profunda aversión hacia los franceses, a quienes acusaba de ser los opresores de los corsos. No era buen estudiante y solo le preocupaban las matemáticas, en las que progresaba. Se dedicó a la lectura de obras clásicas, como la Historia Universal de Polibio, las Vidas Paralelas de Plutarco o la Expedición de Alejandro de Arriano de Nicomedia, que tuvieron una profunda influencia en su espíritu. Su padre consiguió que Napoleón y su hermano José se trasladaran a la Francia continental, para estudiar en la Escuela Militar Francesa de Brienne-le-Château, a la edad de 10 años. Antes de entrar debía aprender francés, idioma que habló con un marcado acento italiano por el resto de su vida. Tras su graduación en 1784, fue admitido en la École Royale Militaire de París. Aunque había buscado en un principio una formación naval, terminó estudiando artillería. Después de su graduación en septiembre de 1785, fue comisionado como teniente segundo de artillería. Tomó sus nuevas obligaciones en enero de 1786, a los 16 años. Napoleón sirvió en la guarnición de Valence y de Auxonne hasta el estallido de la Revolución Francesa. Apoyó la facción jacobina y obtuvo el rango de comandante segundo de la Guardia Nacional de Voluntarios de la isla. Después de entrar en conflicto con el líder nacionalista Pasquale Paoli, Bonaparte y su familia fueron obligados a huir a Francia, donde llegaron en junio de 1793. Se convirtió en comandante de artillería de las fuerzas francesas que sitiaban la fortaleza realista de Toulon, que se había amotinado contra el terror republicano y había permitido el desembarco de una fuerza anglo-española. Napoleón definió y ejecutó una estrategia basada en el emplazamiento de baterías artilleras que crearan una superioridad total de fuego previa a los asaltos a los diferentes fuertes que protegían Toulon, que fue evacuada por la Armada anglo-española. Su determinación, su capacidad de trabajo y su frialdad bajo el fuego le convirtieron en el héroe del sitio, tras lo cual fue nombrado general de brigada. En 1795, Bonaparte se encontraba en París cuando el 3 de octubre realistas y contrarrevolucionarios organizaron una protesta armada contra la Convención, sus excesos y su gobierno tiránico. A Bonaparte se le encomendó dirigir a un improvisado ejército en la defensa de la Convención en el Palacio de las Tullerías. Obtuvo algunas piezas de artillería con la ayuda de un joven oficial de caballería, Joaquim Murat, que más tarde se convertiría en su cuñado, y logró repeler a los insurgentes. Este triunfo le dio gran fama y poder sobre el nuevo directorio. Semanas después, el 9 de marzo de 1796, se casó con Josefina de Beauharnais. Días después de su matrimonio, Bonaparte tomó el mando del ejército francés en Italia, que llevó con éxito a la invasión de dicho país. Antes de partir, arengó a sus tropas con estas palabras: «Soldados, estáis mal vestidos y mal alimentados. El gobierno os debe mucho. Grandes provincias y ciudades serán vuestras. Allí hallaréis gloria y riqueza». Por aquella época ganó el apodo de Pequeño Cabo, en virtud de su buena relación con la tropa. Logró sacar a las fuerzas austriacas de Lombardía con su victoria en la batalla del Puente de Arcole y derrotó al ejército de los Estados Pontificios. A raíz de la protesta del Papa Pío VI por la ejecución del rey Luis XVI, Francia respondió anexionándose 2 pequeños territorios papales. Sin embargo, Bonaparte desoyó las órdenes del directorio de marchar contra Roma y destronar al Papa. A pesar de esto, un año después tomó Roma y apresó al Papa, quien falleció por una enfermedad en su cautiverio. En 1797, Bonaparte, al mando del ejército, derrotó a 4 generales austríacos cuyas tropas eran superiores en número y forzó a Austria a firmar un acuerdo de paz. El resultante Tratado de Campoformio dio a Francia el control de la mayor parte del norte de Italia, así como el de los Países Bajos y el área del Rin. Bonaparte marchó contra Venecia, ocupándola y acabando con más de 1000 años de independencia.
Ese año, organizó los territorios ocupados en Italia en lo que se conoció como la República Cisalpina. Bonaparte logró absorber los conocimientos militares esenciales de su época y aplicarlos con éxito. Como planificador en el campo de batalla fue bien conocido por su creatividad en las tácticas de movilización de la artillería. Sin embargo, su éxito no se debía solo a su carácter innovador, sino a su profundo conocimiento e inteligente aplicación de las tácticas militares convencionales. Como oficial de artillería, desarrolló nuevas tácticas y empleó la artillería como una fuerza móvil para respaldar los ataques de la infantería, beneficiándose de la ventaja tecnológica de Francia en materia de armamento. Fue conocido como un comandante agresivo, que contaba con la lealtad de soldados muy motivados. Maestro del espionaje y el engaño, ganó batallas al conocer de antemano el movimiento enemigo. Durante su campaña de Italia, se convirtió en una figura influyente en la política francesa. Publicó 2 periódicos para sus tropas, pero que circulaban también por Francia. En mayo de 1797 fundó un tercer periódico, publicado en París. Las elecciones de 1797 dieron a los realistas mayor poder. Los monárquicos, por su parte, comenzaron a criticar a Bonaparte acusándole de haber saqueado Italia y de haberse excedido en su autoridad al negociar con Austria. Bonaparte envió con prontitud al general Augereau a París para dar un golpe de Estado el 4 de septiembre, eliminando de la política a los realistas. Finalizadas sus negociaciones con Austria, Napoleón regresó a París en diciembre. Fue recibido como un héroe conquistador y la fuerza dominante en el gobierno, mucho más popular que sus directores. En marzo de 1798, Bonaparte propuso llevar a cabo una expedición para colonizar Egipto, en aquel entonces una provincia otomana, con el objetivo de proteger los intereses comerciales franceses y cortar la ruta de Gran Bretaña a la India. El directorio, aunque preocupado por el alcance y el coste de la expedición, aprobó la empresa dado que significaba sacar a Bonaparte del centro del poder. El aspecto más inusual de dicha expedición es la inclusión de un buen número de científicos, lo cual, según algunos, reflejaba la devoción de Bonaparte por los principios e ideas, entonces en boga, de la Ilustración. Otros, sin embargo, lo vieron como una maniobra propagandística que solo buscaba ocultar las intenciones imperialistas de Napoleón. Bonaparte también emitió proclamas en las cuales se presentaba como liberador del pueblo egipcio, oprimido por el yugo otomano y alabando los preceptos del Islam. Esta maniobra no fue exitosa dado que el pueblo egipcio siempre vio a los franceses como una fuerza de ocupación. De camino a Egipto, la expedición conquistó a traición Malta el 9 de junio, expulsando a la orden hospitalaria. Desembarcó en Alejandría el 1 de julio de 1798, eludiendo de momento a la armada británica. Aunque los franceses ganaron la decisiva batalla de las pirámides, con 25.000 hombres enfrentados a 100.000 del enemigo, toda la flota francesa a excepción de 2 naves fue destruida por el almirante Nelson en la batalla del Nilo. Con su ejército atrapado en Egipto, el objetivo de Bonaparte de fortalecer su presencia en el Mediterráneo se vio frustrado, si bien logró consolidar su poder en Egipto, no sin sofocar antes diversas revueltas populares. Ordenó que en Egipto la servidumbre y el feudalismo fuesen abolidos y los derechos básicos de los ciudadanos garantizados. La situación propició el desarrollo de importantes estudios sobre el antiguo Egipto, entre los que se destaca el descubrimiento de la piedra de Rosetta. A comienzos de 1799, condujo al ejército francés sobre la provincia otomana de Siria y derrotó a fuerzas superiores en diferentes batallas, pero su ejército sucumbió ante las plagas y la carencia de suministros. Napoleón dejó un contingente de 13.000 soldados para apoderarse de las ciudades costeras de Jaffa, El Jariz, Gaza y Haifa. El asalto de Jaffa fue brutal, aunque los franceses se apoderaron de la ciudad tras unas pocas horas de combate. Los soldados de la República asesinaron a bayonetazos a 2.000 turcos de la guarnición que trataban de rendirse, se ensañaron durante 3 días con la población civil, robaron y mataron a hombres, mujeres y niños. La matanza culminó cuando Bonaparte ordenó la ejecución de 3.000 prisioneros turcos. Con su ejército debilitado, e incapaz de tomar la fortaleza de Acre, Bonaparte se vio obligado a volver a Egipto en mayo de 1799. Con objeto de acelerar su marcha, los prisioneros fueron ejecutados y los enfermos abandonados a una muerte segura. De vuelta al país del Nilo, el 25 de julio derrotó a los otomanos en su intento de desembarco en Abukir. Con la situación en Egipto estancada y la cada vez mayor inestabilidad en Francia, Bonaparte abandonó el país en una goleta rumbo a Francia, dejando al mando al general Kleber.
Durante su estancia en Egipto, Bonaparte siguió de cerca los asuntos europeos, obteniendo información de los periódicos y despachos que le llegaban cada tanto. El 23 de agosto de 1799, aprovechó una relajación temporal del bloqueo a los puertos franceses por parte de la flota británica y embarcó hacia Francia. Aunque luego fue acusado por sus oponentes políticos de abandonar a sus tropas, su partida había sido autorizada por el Directorio, que había sufrido una serie de derrotas militares contra las fuerzas de la Segunda Coalición, formada por la alianza de Gran Bretaña con Austria, Rusia, Nápoles y Portugal, y que temían una inminente invasión. Cuando llegó a París en octubre, la situación militar había mejorado tras varias victorias sobre el enemigo. La República, sin embargo, estaba en bancarrota y el Directorio, corrupto e ineficiente, estaba en su nivel más bajo de popularidad. Uno de los directores pidió a Bonaparte su respaldo para ejecutar un golpe de Estado contra la Constitución existente. El 9 de noviembre o 18 de Brumario, en el calendario revolucionario francés y también durante el día siguiente, tropas dirigidas por Napoleón tomaron el control y dispersaron a los consejos legislativos, redactaron la Constitución del año 8, lo que aseguraba la elección como primer cónsul de Napoleón. Esto le convirtió en la persona más poderosa de Francia. Poder que se incrementaría en la Constitución del año 10, cuando logró nombrarse primer cónsul vitalicio. Bonaparte instituyó diversas e importantes reformas, incluyendo la centralización de la administración de los departamentos, la educación superior, un nuevo código tributario, un banco central, nuevas leyes y un sistema de carreteras y cloacas. En 1801 negoció con la Santa Sede un concordato, buscando la reconciliación entre el pueblo católico y su régimen. Durante 1804 se dictó el Código Civil, también conocido como Código Napoleónico, que consistió en la redacción de un cuerpo único que unificara las leyes civiles francesas. El código fue preparado por comités de expertos legales. Bonaparte, sin embargo, participaba en las sesiones del Consejo de Estado donde se revisaban las propuestas de leyes. Este código influyó de manera trascendental en el mundo jurídico, y fue la piedra angular del proceso de codificación. Otras normas dictadas durante la regencia de Napoleón fueron el Código Penal de 1810 y el Código de Comercio de 1807. En 1808 fue promulgado el Código de Instrucción Criminal, que establecía reglas y procedimientos judiciales precisos en esta materia. Si bien los estándares modernos consideran que dichos procedimientos favorecían a la parte acusadora, cuando fueron promulgados era intención de los legisladores resguardar las libertades personales y remediar los abusos en los tribunales europeos. Bonaparte trató de restaurar la ley y el orden después de los excesos causados por la revolución al tiempo que reformaba la administración del Estado. En 1800 Bonaparte regresó a Italia, que había sido reconquistada por Austria durante su ausencia en Egipto. Cruzó con sus tropas los Alpes en primavera. Al principio la campaña no fue muy bien, pero más adelante propinó una rotunda derrota a los austríacos, la cual llevó a la firma de un armisticio. El hermano de Napoleón, José, principal negociador del armisticio, reportó que debido a la alianza entre Austria y Gran Bretaña, Austria no podía reconocer ningún territorio conquistado por Francia. Las negociaciones se volvieron más y más erráticas hasta que Bonaparte ordenó al general Moreau atacar a Austria nuevamente. Moreau llevó al ejército francés a la victoria de Hohenlinden y finalmente el armisticio fue firmado en Lunéville en febrero de 1801. Bajo el cual se reafirmaba a Francia su dominio sobre los territorios ocupados en el Tratado de Campoformio. Los británicos también firmaron un acuerdo de paz mediante el Tratado de Amiens en marzo de 1802, por el cual Malta pasó a ser territorio francés. En 1803, el ejército de Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo, combinándose la fiebre amarilla con la tenaz resistencia de Toussaint Louverture. Ante el escenario de indefensión de las posesiones francesas en Norteamérica, Napoleón decide la venta de Luisiana. En 1802, otra constitución dictada por Napoleón otorgó carácter vitalicio a su consulado y sirvió como preámbulo para su autoproclamación como monarca del primer imperio francés. Apoyado por buena parte de la aristocracia, en una ceremonia realizada en la Catedral Notre-Dame de París, y ante la presencia del Papa Pío VII, Napoleón se coronó a sí mismo. La ceremonia estaba acordada con el Papa en forma anticipada, aunque se avisó al Papa del acto de la autocoronación según se acercaba a la ceremonia. A pesar de que el emperador procuraba la paz interna y externa, enviando cartas con proposiciones de paz a los gobiernos que habían conformado la coalición, estaba claro que el Reino Unido no deseaba la paz a menos que fuera bajo sus propios términos.
Tras el interludio de paz de Amiens, a partir de 1805 empezaría la fase más intensa de las guerras napoleónicas. En este periodo los monarcas europeos no se cansarían de hacer la guerra al Imperio francés por varias razones. Los nexos de familia que tenían Austria y España con la derrocada dinastía de Borbón. El temor que les inspiraba la figura de Napoleón. Los generosos sobornos económicos que ofrecía Gran Bretaña a Europa a cambio de que aportaran sus soldados para la cruzada antinapoleónica. Y la rivalidad comercial militar entre los británicos y franceses. Contra la voluntad de todo el continente, Gran Bretaña reanudó la guerra naval con Francia en abril de 1803. Hasta 1805 Napoleón solo tuvo que batallar contra los británicos. En este año, Rusia, Suecia, Austria y Nápoles se unieron a Gran Bretaña en la Tercera Coalición. Para atacar a Gran Bretaña, el problema era el mismo de 1798, para cruzar el Canal de la Mancha, los franceses tenían que tomar el control del mar. Napoleón descartó su plan de invadir Gran Bretaña, que consistía en un ataque de 2000 navíos entre Brest y Amberes y la concentración de su gran armée en el campo de Boulogne. Muy inferior a la marina británica, la flota francesa necesitaba la ayuda de los españoles, e incluso unidas las dos flotas no podían esperar derrotar a más de uno de los escuadrones británicos. España fue obligada a declarar la guerra a Gran Bretaña en diciembre de 1804 y se decidió que los escuadrones españoles y franceses concentrados en las Antillas pusieran una trampa, atrayendo así a un escuadrón británico a estas aguas con el fin de equilibrar las fuerzas. Entonces se podría librar una batalla en la entrada al canal con posibilidades de éxito. El plan falló tras la dramática derrota naval de Trafalgar, donde la flota británica mandada por el almirante Nelson destruyó gran parte de las flotas de Francia y España. Napoleón dirigió a sus ejércitos contra las fuerzas austriacas que ocupaban Baviera, a las que derrotó en la batalla de Ulm. Siguiendo su avance hacia el encuentro con el ejército ruso, despedazó a los aliados en la batalla de Austerlitz el 2 de diciembre de 1805. Napoleón conquistó el reino de Nápoles en 1806 y nombró rey a su hermano mayor, José, se autoproclamó rey de Italia, desintegró las Provincias Unidas, y fundó el Reino de Países Bajos, al frente del cual situó a su hermano Luis y estableció la Confederación del Rin que agrupaba a la mayoría de los estados alemanes bajo su protección. Prusia y Rusia forjaron una nueva alianza y atacaron. Napoleón derrotó al ejército prusiano en Jena y Auerstadt y al ruso en Friedland. En julio de 1807 estableció el Tratado de Tilsit con el zar Alejandro I, por el que se redujo el territorio de Prusia. Además, Westfalia, gobernado por su hermano Jerónimo, y el Gran Ducado de Varsovia, entre otros estados, pasaron a formar parte del imperio. No habiendo podido vencer a los británicos militarmente, Napoleón impuso el bloqueo sobre las mercancías británicas con el propósito de arruinar su comercio. Portugal fue una de las naciones que no se plegó al bloqueo, razón por la cual Napoleón buscó una alianza con España para invadir a Portugal. Debido a la debilidad militar española en el momento y tras la pérdida de su armada en Trafalgar, se firmó el Tratado de Fontainebleau, en el que se permitía a Napoleón entrar en España con su ejército para derrotar a Portugal y cerrar las rutas comerciales británicas. Tras cruzar la frontera española y ocupar la capital portuguesa, sus tropas ocuparon varias ciudades españolas, lo que generó una rebelión popular que inició la Guerra de Independencia Española. Napoleón decidió incluir a España en su imperio y nombró rey de ese país a su hermano José, dejando Nápoles como una monarquía manejada por su cuñado, Joaquim Murat. Por otra parte, Austria rompió el pacto con Francia y Napoleón se vio obligado a comandar sus fuerzas en los frentes del Danubio y Alemania. En la batalla de Aspernes-Linn, cerca de Viena, Napoleón estuvo a punto de perder su ejército, sin que el enemigo tampoco lograra un triunfo. Tras una tregua de casi 2 meses, nuevamente se enfrentaron ambos ejércitos, pero esta vez el ejército francés derrotó al austríaco en la batalla de Wagram, el 6 de julio de 1809. Tras este triunfo, Francia convirtió los territorios conquistados en las provincias ilirias. En la actualidad parte de Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro, y conquistó los estados pontificios. Tras aliarse nuevamente con Austria, una vez repudiada Josefina al no poder darle un heredero, Napoleón contrajo matrimonio con María Luisa de Habsburgo-Lorena, hija del monarca austríaco, Francisco I de Austria, perteneciente a la Casa de Habsburgo. Con este enlace vinculaba su dinastía a la más antigua de las casas reales de Europa, con la esperanza de que su hijo, nacido en 1811 y al que otorgó el título de rey de Roma como heredero del imperio fuera mejor aceptado por las monarquías reinantes.
El imperio alcanzó su máxima amplitud en 1810 con la incorporación de Bremen, Lübeck y otros territorios del norte de Alemania, así como con el Reino de Países Bajos, después de obligar a abdicar a su hermano, que había adoptado el título de Luis I Bonaparte. Si bien el Congreso de Erfurt había preservado la alianza entre Napoleón y el zar Alejandro I, en 1811 las tensiones comenzaron de nuevo entre ambas naciones. Alejandro era presionado por la aristocracia rusa para romper la alianza, ya que consideraba insultado el honor ruso. La primera señal de que la alianza se deterioraba fue la forma no muy entusiasta y débil con que Rusia aplicó el bloqueo continental. En 1812 los consejeros del zar le indicaron que una vasta revolución estaba fermentando por toda Prusia y que era el momento propicio para atacar al imperio francés y recuperar Polonia. Gran número de tropas se desplazaron a la frontera con Polonia. Napoleón, sin embargo, se anticipó y comenzó a expandir su ejército hasta lograr un contingente de 600.000 hombres. Ignoró los consejos de no invadir suelo ruso y el 23 de junio de 1812 procedió. La tierra quemada fue la técnica militar que usaron los rusos contra los franceses, la cual consistía en retroceder y no pelear de frente con los soldados de la Gran Armée y arrasar las tierras abandonadas a los franceses para que éstos no pudieran abastecerse del terreno invadido. Al enfrentarse a los franceses cayó Smolensk y, tras otras victorias, los franceses siguieron su avance. Los rusos evitaron batallar en repetidas ocasiones contra la Gran Armée, aunque en algunos casos solo porque Napoleón dudó en atacar cuando la oportunidad se le presentó. Otra batalla de la campaña rusa fue la batalla de Borodino, que significó un gran triunfo para los franceses. Los rusos se replegaron y Napoleón entró a Moscú asumiendo que Alejandro I negociaría una paz. Sin embargo, las órdenes del gobernador del ejército y comandante en jefe, Fyodor Rostopkin, era la de incendiar la ciudad. Tras un mes, temeroso de perder el control en Francia, Napoleón decidió salir de Moscú. Se estima que murieron 570.000 soldados del ejército francés y 400.000 del ejército ruso, a lo cual hay que sumar cientos de miles de bajas en la población civil. Existió calma en el invierno de 1812, mientras rusos y franceses intentaban recuperarse de sus masivas pérdidas. Un pequeño ejército ruso atormentó a los franceses en Polonia, y 30.000 tropas francesas debieron retirarse hacia los estados alemanes para reunirse con las fuerzas estacionadas allí, llegando a los 130.000 hombres con los refuerzos de Polonia, cifra que crecería cuando Napoleón se presentase. Tras este fracaso, Prusia se unió a la coalición, la cual ahora incluía a Rusia, el Reino Unido, España y Portugal. No obstante, Napoleón reasumió el orden en Alemania, e infligió una serie de derrotas a los aliados, que culminan en la batalla de Dresde el 26 de agosto de 1813, donde las tropas aliadas sufrieron bajas de más de 100.000 soldados. Si bien parecía que Napoleón iba a resurgir, se unieron a la coalición Austria y Suecia, y en la batalla de Leipzig, los franceses fueron derrotados en un enfrentamiento en el que los aliados contaban con el doble de tropas que Napoleón. Después de esta batalla donde murieron más de 120.000 soldados de ambos lados, Napoleón se replegó a Francia, pero su ejército, de apenas 100.000 hombres, ya no era capaz de resistir la embestida de la coalición que contaba con más de medio millón de soldados. París fue ocupada el 31 de marzo de 1814. El 3 de abril fue depuesto por el Senado, y bajo la presión de sus mariscales, Napoleón abdicó salvaguardando los derechos de su hijo el 4 de abril, pero ante la imposibilidad de emprender una ofensiva sobre París abdicó el 6 de abril, esta vez sin poner condiciones. El 11 de abril, el Tratado de Fontainebleau estableció la renuncia de soberanía en Francia e Italia para sí y su familia, y su exilio a la isla de Elba, una isla pequeña a 20 kilómetros de la costa italiana, manteniendo su título de emperador de manera vitalicia. El Congreso de Viena dispuso el nuevo orden en la Europa post-napoleónica. En Francia, los realistas instalaron en el poder a Luis XVIII. María Luisa y su hijo quedaron bajo la custodia del padre de esta, el emperador Francisco I, y Napoleón no volvió a verlos. Consciente de los deseos de los británicos de desterrarlo a una isla remota en el Atlántico y del rechazo del pueblo francés a la restauración borbónica, escapó de Elba en febrero de 1815 y desembarcó en Antibes el 1 de marzo desde donde se preparó para retomar Francia. El rey Luis XVIII envió al V Regimiento de Línea, comandado por el mariscal Michel Ney, que había servido a Napoleón en Rusia. Al encontrárselo en Grenoble, Napoleón se acercó solo al regimiento, se apeó de su caballo y cuando estaba en la línea de fuego, gritó: «Soldados del V, ustedes me reconocen».
Si algún hombre quiere disparar sobre su emperador, puede hacerlo ahora. Tras un breve silencio, los soldados gritaron, «Vive l'Empereur», y marcharon junto con Napoleón a París. Llegó el 20 de marzo, sin disparar ni un solo proyectil y aclamado por el pueblo, levantando un ejército regular de 140.000 hombres y una fuerza voluntaria que ascendió a 200.000 soldados. Era el comienzo de los 100 días. Establecido de nuevo en París, promulgó una nueva constitución, de carácter más democrático y liberal que la vigente durante el imperio. Muchos veteranos acudieron a su llamada, comenzando de nuevo el enfrentamiento contra los aliados. El resultado fue la campaña de Bélgica, que concluyó con la derrota en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. El pueblo de París lo apoyaba en la lucha, pero los políticos le retiraron su respaldo, por lo que abdicó en favor de su hijo Napoleón II. Marchó a Rochefort, donde capituló ante el capitán del buque británico Bellerophon. Napoleón fue encarcelado y desterrado por los británicos a la isla de Santa Elena, en el Atlántico, el 15 de julio de 1815. Allí, con un pequeño grupo de seguidores, dictó sus memorias y criticó a sus aprehensores. Enfermo del estómago, aquejado de una continua pesadez y un dolor en el costado derecho, los médicos creían que era una afección hepática, pero él sospechó que estaba atacado de la misma dolencia de su padre, un cirro en el píloro o cáncer de estómago, pero no se lo dijo a nadie hasta que estuvo seguro. Sin embargo, recientes investigaciones realizadas a muestras de su cabello, revelan que estaban impregnadas con arsénico a tal punto que se necesitaban dosis altamente peligrosas para lograr aquella concentración. Esto sugiere que pudo morir envenenado, lo que también concordaría con sus síntomas, ya sea de forma intencionada o no. Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821 a las 5:49. Tenía 51 años. Si te gustó el video, recordá suscribirte.